Si has venido a escuchar un hombre de quien se supone se transmite la sabiduría, has equivocado el camino, porque la sabiduría no se transmite por medio de libros ni de arengas. La sabiduría está en el fondo de tu conciencia como el amor. Está en el fondo de tu corazón. Così come l'amore vero sta nel fondo del tuo cuore. Hogy az igazi szeretet a szíved mélyén található. Si has venido empujado por los calumniadores y los hipócritas a escuchar a este hombre, a fin de lo que escuchas te sirva luego como argumento en contra de él, has equivocado el camino. Has equivocado el camino, porque este hombre no está aquí para pedirte nada, ni para usarte, porque no te necesita. Ascolti un uomo che non conosce le leggi che reggono l'universo, che non conosce le leggi della storia. Escuchas a un hombre desconocedor de las leyes que rigen el universo, desconocedor de las leyes de la historia, ignorante de las relaciones que rigen los pueblos. Este hombre se dirige a tu conciencia. Este hombre se dirige a tu conciencia en la altura de las cumbres nevadas a miles de metros, sobre las ciudades donde cada día es un afán truncado por la muerte. Allí, en las ciudades, donde cada día es un afán truncado por la muerte, donde al amor sucede el odio, al perdón sucede la venganza. Allí, en las ciudades de los hombres ricos y pobres, allí, en los inmensos campos de los hombres, se ha posado un manto de sufrimiento y de tristeza. Allí, en las ciudades de los hombres ricos y pobres, allí, en los inmensos campos de los hombres, se ha posado un manto de sufrimiento y de tristeza. Sufres cuando el dolor muerde tu cuerpo. Sufres cuando el hambre se apodera de tu cuerpo. Pero no solo sufres por el dolor inmediato de tu cuerpo, por el hambre de tu cuerpo. Sufres también por las consecuencias de las enfermedades de tu cuerpo. Debes distinguir dos tipos de sufrimiento. Hay un sufrimiento que se produce en ti merced a la enfermedad. Y ese sufrimiento puede retroceder gracias al avance de la ciencia. Así como el hambre puede retroceder, pero gracias al imperio de la justicia. Hay otro tipo de sufrimiento que no depende de la enfermedad de tu cuerpo, sino que deriva de ella. Si estás impedido, si no puedes ver o si no oyes, sufres. Pero aunque este sufrimiento derive del cuerpo o de las enfermedades de tu cuerpo, tal sufrimiento es de tu mente. Hay un tipo de sufrimiento que no puede retroceder frente al avance de la ciencia, ni frente al avance de la justicia. Este tipo de sufrimiento, que es estrictamente de tu mente, retrocede frente a la fe, frente a la alegría de vivir, frente al amor. Frente a la fe, frente a la alegría de vivir, frente al amor. Devant que content nous gagner pour nous vivre devant l'amour. Deve saber que esse sofrimento está sempre baseado na violência que há em tua própria consciência. Sufres porque no tienes o porque sientes temor en general. He aquí los grandes enemigos del hombre: el temor a la enfermedad,
el temor a la pobreza, el temor a la muerte, el temor a la soledad. These then are the great enemies of humanity: fear of sickness, fear of poverty, fear of death, fear of loneliness. Todos estos son sufrimientos propios de tu mente. Todos ellos delatan la violencia interna, la violencia que hay en tu mente. Fíjate que esa violencia siempre deriva del deseo. Cuanto más violento es un hombre, más groseros son sus deseos. Quisiera proponerte una historia que sucedió hace mucho tiempo. فسمى دابته الحاجة وعربته الرغبة. Existió un viajero que tuvo que hacer una larga travesía. Entonces, ató su animal a un carro y emprendió una larga marcha hacia un largo destino y con un límite fijo de tiempo. Al animal lo llamó necesidad, al carro deseo, a una rueda la llamó placer y a la otra dolor. A una rueda la llamó placer y a la otra dolor. Así pues, el viajero llevaba su carro a derecha e izquierda, pero siempre hacia su destino. Cuanto más velozmente andaba el carro, más rápidamente se movían las ruedas del placer y el dolor, conectadas como estaban por el mismo eje y transportando como estaban al carro del deseo. Como el viaje era muy largo, nuestro viajero se aburría. Decidió entonces decorarlo, ornamentarlo con muchas bellezas, y así lo fue haciendo. Pero cuanto más embelleció el carro del deseo, más pesado se hizo para la necesidad. Pero canto máis embeleceu o carro do desexo, máis pesado fíxose para a necesidade. De tal manera que en las curvas y en las cuestas empinadas, el pobre animal desfallecía, no pudiendo arrastrar el carro del deseo. En los caminos arenosos, las ruedas del placer y el sufrimiento se incrustaban en el piso. Así desesperó un día el viajero, porque era muy largo el camino y estaba muy lejos su destino. In dieser Nacht beschloss über das Problem nachzusinnen. Decidió meditar sobre el problema esa noche y, al hacerlo, escuchó el relincho de su viejo amigo. Comprendiendo el mensaje, a la mañana siguiente desbarató la ornamentación del carro, lo alivió de sus pesos y muy temprano llevó al trote a su animal avanzando hacia su destino. No obstante, había perdido un tiempo que ya era irrecuperable. A la noche siguiente volvió a meditar y comprendió. Y comprendió por un nuevo aviso de su amigo que tenía ahora que acometer una tarea doblemente difícil, porque significaba su desprendimiento. Porque significaba su desprendimiento. Very early in the morning, he sacrificed the car of desire. Muy de madrugada, sacrificó el carro del deseo. Es cierto que al hacerlo perdió la rueda del placer, pero con ello perdió también la rueda del sufrimiento. Montó sobre el animal de la necesidad, sobre sus lomos, y comenzó al galope por las verdes praderas hasta llegar a su destino. 欲望というものがどこまで自分を追い詰めるかを見極めよう。そして欲望には質の異なる。 Fíjate cómo el deseo puede arrinconarte.
Hay deseos de distinta calidad. Hay deseos más groseros. Hay deseos más elevados. Eleva el deseo. Eleva el desig. Supera el deseo. Supera el desig. Purifica el deseo. Purifica el desig. Que habrá seguramente de sacrificar con eso la rueda del placer, però también la rueda del sufrimiento. Que hauràs segurament de sacrificar amb això la roda del plaer, però també la roda del sufriment. La violencia en el hombre, movida por los deseos, no queda solamente como enfermedad en su conciencia, sino que actúa en el mundo de los otros hombres, ejercitándose con el resto de la gente. No creas que hablo de violencia refiriéndome solamente al hecho armado de la guerra, en donde unos hombres destrozan a otros hombres. Esa es una forma de violencia física. That is only one form of physical violence. این فقط یک بعدی از خشونت فیزیکی است. Hi ha una violència econòmica. Hay una violencia económica. La violència econòmica és aquella que et fa explotar l'altre. La violencia económica es aquella que te hace explotar al otro. La violencia económica se da cuando robas a otro, cuando ya no eres hermano del otro, sino que eres ave de rapiña para tu hermano. Hay además una violencia racial. ¿Crees que no ejercitas la violencia cuando persigues a otro que es de una raza diferente a la tuya? ¿Crees que no ejerces violencia cuando lo difamas por ser de una raza diferente a la tuya? And there's religious violence. Do you think that you're not engaging in violence when you refuse to work to, close your doors to, or dismiss the person because that person does not share your religious beliefs? Hay una violencia religiosa. ¿Crees que no ejercitas la violencia cuando no das trabajo o cierras las puertas o despides a alguien por no ser de tu propia religión? ¿Crees que no es violencia cercar por medio de la difamación a aquel que no comulga con tus principios? Cercarlo en su familia, cercarlo entre su gente querida, porque no comulga con tu religión. Hay otras formas de violencia que son las impuestas por la moral filistea. Tú quieres imponer tu forma de vida a otro. Tú debes imponer tu vocación a otro. Pero ¿quién te ha dicho que eres un ejemplo que debe seguirse? ¿Quién te ha dicho que puedes imponer una forma de vida porque a ti te place? ¿Dónde está el molde y dónde está el tipo para que tú lo impongas? Voilà ici une autre forme de violence. He aquí otra forma de violencia. C'est uniquement à travers la foi intérieure et la méditation intérieure. Únicamente puedes acabar con la violencia en ti y en los demás y en el mundo que te rodea por la fe interna y la meditación interna. No hay falsas puertas para acabar con la violencia. Este mundo está por estallar y no hay forma de acabar con la violencia. No busques falsas puertas. No hay política que pueda solucionar este afán de violencia enloquecida. Il n'existe pas de politique capable de résoudre cette folle angoisse de la violence. No hay partido ni movimiento que pueda acabar con la violencia. No hay falsas salidas para la violencia en el mundo. झूठे रास्ते जो इस हिंसा को खत्म करने की आशा दिखाएं, उन्हें Me dicen que en otras latitudes la juventud está buscando falsas puertas para salir de la violencia y del sufrimiento interno.
buscan la droga como solución. No busques falsas puertas para acabar con la violencia. No busquis falsas portes per acabar amb la violència. My brother, my sister. Hermana mía. Hermano mío. Fratello mio. Cumple con mandatos simples, como simples son estas piedras y esta nieve, y este sol que nos bendice. Cumpre com os mandamentos simples, como são simples essas pedras, esta neve e este sol que nos bendiz. Lleva la paz en ti y llévala a los demás. Vendose pacem tek ti dhe tek të tjerët. Lleva la paz en ti y llévala a los demás. Carry peace with you and carry it to others. Fratello mio, là nella storia c'è l'essere umano che mostra il volto della sofferenza. Hermano mío, allá en la historia está el ser humano mostrando el rostro del sufrimiento. Guarda quel volto pieno di sofferenza. Mira ese rostro del sufrimiento. Mas recorda que é necessário seguir adiante. Ma ricorda che è necessario andare avanti, che è necessario imparare a ridere e che è necessario imparare ad amare. Y que es necesario aprender a reír y que es necesario aprender a amar. Maitatzen ikasi beharra dagoela. Y que es necesario aprender a reír. Y que es necesario aprender a amar. A ti, hermano mío, arrojo esta esperanza de alegría. To you, my brother, to you, my sister, I cast this hope of joy, this hope of love. Esta esperanza de amor, para que eleves tu corazón y eleves tu espíritu. Perquè elevis el teu cor i eleves el teu esperit, i perquè no oblides d'alabar el teu cos. Y para que no olvides elevar tu cuerpo. Y para que no olvides elevar tu cuerpo. Ha'ani hawa neresarai rejupivo abei neretepu. Para que eleves tu corazón y eleves tu espíritu, y para que no olvides también de elevar tu cuerpo.